Un momentito. Ya está. A ver, vamos a ver las resistencias. ¿Tú te acuerdas? Las resistencias se miden en ohm. ¿Cómo estás, Alvarito? Buenos días. En ohm. La resistencia mide esa oposición al paso de la corriente eléctrica. Se pueden conectar las resistencias de diferentes formas. Una de ellas es en serie. Cuando las resistencias están una a continuación de otra, se llama conexión en serie. ¿Ya? Puede representarlo como el rectángulo, o estas son las resistencias reales, pero cuando se conectan en serie están en un solo cable, uno a continuación de otros. Por todas ellas pasa la misma intensidad de corriente eléctrica. Por cierto, si entre estos puntos extremos hay una diferencia potencial de 20 volt, esa diferencia potencial se reparte entre todas las resistencias. Pues puede ser 10, 5, 2, de repente y lo que le falta acá para, ¿cuánto era? Ya, si era 10, 5, 2, 2, 1, por ejemplo. Ya, entonces la cosa que la diferencia potencial entre los extremos se reparte entre ellas. Pero por todas ellas pasa la misma intensidad de corriente eléctrica. Si yo quiero calcular una resistencia que reemplaza a todas ellas, se le llama equivalente. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? Sumando las resistencias. R1 más R2 más R3 y así sucesivamente. En serie. Hay otra conexión que se llama en paralelo. Cuando hablamos en paralelo, todas ellas están a la misma diferencia de potencial. La corriente que circula por ellas no necesariamente es la misma, pero están todas ellas a la misma diferencia potencial o voltaje. ¿Ya? Si acá le colocas una letra M, 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 acá S, 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 están entre MS, MS, MS. Entonces, todos ellos están a la misma diferencia potencial. Ahora, podemos reemplazarlo por una sola resistencia que se llama equivalente. Se calcula 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Para calcular la resistencia equivalente. Por cierto, si tenemos dos resistencias que están en paralelo, dos, la resistencia equivalente se calcula multiplicación sobre la suma. Solo para dos, ¿ah? Para 3, 4 ya no cumple. ¿Ya? Multiplicación sobre la suma. Ahora, cuando tenemos n resistencias conectadas en paralelo, ya, n resistencias en paralelo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y son iguales en valor? La resistencia equivalente se calcula ese valor de la resistencia entre n. N es el número de resistencias que son iguales en valor. La resistencia equivalente sería multiplicación sobre la suma. Muy bien. A ver, una pregunta. ¿Y cómo están estas resistencias acá? R1, R2, R3. ¿En serie? ¿En paralelo? ¿No se puede determinar? ¿Cómo estarían estas resistencias? A ver. ¿Serie, paralelo? ¿No se sabe? ¿En serie? Ya. Ajá. Gracias por sus respuestas. Mire, muchas gracias, chicos, por sus respuestas. Una cosita importante. Mire, R1, muchas gracias, chicos y chicas. R1 y R2, ¿sabes? No están en un solo cable. Dirá, ¿pero por qué? Porque mira, acá hay una unión con otro cable. Quiere decir que, por ejemplo, este cable de acá se convierte en dos cables diferentes. Por lo tanto, R1 y R2 en serie no están, ¿ya? Porque acá hay la unión con otro cable. Igual, R2 y R3 no están en serie porque aquí entre ellos hay la unión con otro cable. ¿Está bien? Entonces se convierten en cables diferentes. Entonces, no están en serie. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de problemas? Cuando tienes así problemas en los cuales hay resistencias que tú lo ves un poco extrañas, lo que vas a hacer es trabajar por puntos. ¿Cómo así? Mira, la letra A, la letra que está acá,
esta letra puede correr siempre y cuando no haya resistencia. ¿Puede correr de acá a la derecha? No, porque no hay resistencia. Pero de acá, ¿puede correr arriba? Sí, porque no hay resistencia. A la derecha, sí. Abajo, sí. Acá se quedó. La letra A se quedó en este punto. Ahora la letra B, ¿puede correr hasta acá? A la izquierda no, porque hay resistencia. De acá hacia abajo, a la izquierda, arriba, llegó hasta este punto. Acá está. Oye, pero fíjense, chicos. Está R1 que está entre AB. R2 que también está entre AB. R3 que está entre AB. Las tres resistencias están entre A y B. Por lo tanto, acomodando este dibujo, las tres resistencias están entre A y B. ¿Cómo se llama la conexión de esas resistencias en paralelo? Ya cuando tengas dibujos así un poco complicados, colócale letras y que corran. Entonces, esas resistencias están en paralelo. ¿Está bien, chicos? ¿Todo bien? Espero que sí. Tu silencio me mata. Ya, bueno, espero que sí, chicos. ¿Ya? Entonces, esa resistencia que hemos visto acá están en paralelo. ¿Ya? Entonces, no te olvides, cuando veas figuras así un poco extrañas, colócale letras y que vayan corriendo. Este es el anterior. ¿Ya? Ya está. Entonces, vamos a ver. Vamos a combinar con resistores, serie y paralelo acá. ¿Ya? Vamos a combinar eso. Ya está, ¿no? Ya está. Entonces seguimos. Este es lo de ahora. Ya. A ver, ¿qué pasa con... Quiero calcular la resistencia equivalente acá. Mira, acá hay un cable, pero ese cable no tiene resistencia. Así que acá le colocas una letra M. ¿La letra M puede correr a la izquierda? No. A la derecha no, porque hay resistencias. Pero la letra M puede correr hacia arriba, a la derecha, abajo y quedarse acá. Chicos, esta resistencia de 6 ohm está entre M y M. Esta resistencia de 6 ohm está entre M y M. ¿Te acuerdas lo que te dije en la clase pasada? Que para que haya corriente eléctrica tiene que haber diferentes potenciales y la corriente va de mayor a menor potencial. Pero si es que los potenciales son iguales, por acá no pasa corriente, lo elimino. Esto se llama cortocircuito. Cortocircuito cuando por esa resistencia no pasa una corriente eléctrica. Cortocircuito. Quiere decir que la corriente viene de A, pasa por 12, no va a la derecha. De acá va hacia arriba, a la derecha, abajo y luego va a la derecha. Este cable de acá queda inhabilitado, así que bórralo. Bórralo. Ya no existe esta partecita de acá. Entonces solamente habría el cable 12, arriba, derecha, abajo y 8. Como 8 y 12 están en un solo cable, esas resistencias están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería la suma. 12 más 8 sería 20 ohm. Entonces, cuando tienes una resistencia que están entre los mismos puntos, está en cortocircuito. No pasa corriente. Elimina esa resistencia. Y la corriente no vendría por acá, sino iría por los puntos que están por arriba. ¿Sí? Se llama cortocircuito. Vamos a ver otra cosita, chicos. La fuerza electromotriz o FEN. Mira, acá tenemos, por ejemplo, una batería que tiene un borne negativo y un borne positivo. ¿Ya? Ahora, acá está la carga. La carga está en el borne negativo. Para que haya corriente eléctrica en todo un circuito, esa carga que está en la carga positiva, tenemos que llevarlo al borne positivo. Por sí solo no va. Tenemos que obligarle a ir al borne positivo. Y una vez que hacemos eso, la carga por sí solo se va a mover en el circuito. Pero lo único que tenemos que hacer es realizar un trabajo sobre esta carga para que vaya hacia el borne positivo. Ese trabajo sobre la carga se le llama fuerza electromotriz o FEM. El trabajo o la fuerza electromotriz es
el trabajo que se le debe realizar a esta carga para llevarlo del borde negativo al positivo sobre la carga que estoy trasladando. Ya, la FEN sería el trabajo para que esta carga vaya del negativo al positivo sobre la carga que estamos movilizándolo. ¿En qué se mide la FEM o fuerza electromotriz? En vol. Ese término de FEM, chicos, lo vas a ver por si acaso, por ejemplo, en la parte de electromagnetismo. La segunda parte, ahí vamos a ver lo que es la FEM. Ahora, ¿cómo calculamos la potencia en una fuente? Ah, si tenemos esta fuente o esta batería, la potencia sería el trabajo sobre el tiempo. Pero el trabajo acá se calcula como si acá esto pasa a multiplicar, ¿no? Sería la FEM por la carga entre el tiempo. Si la corriente es continua, carga sobre el tiempo sería la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, la potencia de esta batería se calcula la FEM de la batería por la intensidad de corriente eléctrica que circula por allí, ¿no? Ahora, si hablamos de una fuente ideal, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tiene resistencia interna. Quiere decir que la diferencia potencial entre esos extremos es igual en valor a la FEM. Pero si es que trabajamos con una fuente real, entonces le vamos a colocar una resistencia en serie, que se llama resistencia interna. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos aparatitos, instrumentos que hacen mediciones. No sé si alguna vez de repente han llevado un curso de electricidad, quizás, y han trabajado con un aparatito de color amarillo, que tiene en el medio como una ruedita que va girando y tiene un cable con dos terminales, ¿no? Y puede medir diferentes cosas. De repente ha visto eso, un multímetro. Pero vamos a hacer las mediciones por separado, mira. ¿Cuáles son los instrumentos que hacen mediciones eléctricas? Uno de ellos es el amperímetro. El símbolo es, en este caso, para cuando veas un amperímetro en dibujo, sería en una bolita una A y acá una rayita, ¿no? Esto se llama amperímetro. ¿Qué cosa lee el amperímetro? Mira, es un aparato que mide la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ese aparatito. A ver, por ejemplo, si por acá, por esta resistencia eléctrica, ¿ya? Está pasando una corriente eléctrica y yo quiero medir esa corriente, vamos a conectar en serie el amperímetro. En serie conectamos el amperímetro. Entonces, número uno, el amperímetro se conecta en serie, ¿ya? Para que no haya muchos cambios con la medición con respecto a los valores reales, ¿ya? La resistencia interna tiene que ser muy pequeñita. Cuando hablamos de un amperímetro real, la resistencia interna es pequeñita, muy pequeñita. Pero cuando hablamos de un amperímetro real, ese es real, ¿no? La resistencia interna es muy pequeña, pero cuando hablamos de un amperímetro ideal, entonces la resistencia interna, ¿cuánto sería? Cero. Por lo tanto, no alteraría en nada y la corriente que mide es la corriente inicial que pasaba por esta resistencia. Ojo que el amperímetro se tiene que conectar en serie, no lo conectes en paralelo, tiene que ser en serie. Muy bien. En cambio, el voltímetro es un aparato que mide un voltaje o diferencia de potencial. Acá una V vas a conectar el voltímetro. Se conecta en paralelo. Su resistencia interna, en este caso, porque puede ser la medición, es muy grande. Mira, si yo quiero entre estos puntos la diferencia potencial, el voltímetro lo conectas en paralelo, ya en paralelo. Su resistencia interna va a ser muy grande. La resistencia interna va a ser muy grande cuando es real. Pero cuando y de tal manera que la corriente que pasa por acá, una partecita para por arriba y otra partecita pasa por abajo. ¿No? Es así. Pero cuando hablamos en este caso, de un voltímetro ideal,
entonces la resistencia interna es infinita. Si es infinita, significa que por arriba no pasa nada de corriente, toda la corriente va por abajo y la diferencia potencial es la misma que estamos colocando al principio, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando cuando el voltímetro es real, por este voltímetro está pasando una corriente eléctrica muy pequeñita, ¿ya? Pero hay que conectar el voltímetro en paralelo. Si lo conectas en serie, ya por esa resistencia no pasaría corriente eléctrica. O si es que hablamos de un voltímetro real, pasaría pero muy pequeñita. Pero al final ya no mediría lo que queremos medir, pues, ¿no? Mediremos otra cosa diferente. Vamos a ver las leyes de Kirchhoff. A ver, la primera ley de Kirchhoff, llamado ley de nodos, dice se deriva, o sea, aparece de la conservación de la carga eléctrica. ¿Qué cosa dice la primera ley de Kirchhoff? Dice, indica que la suma de las corrientes eléctricas que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes eléctricas que salen de este nodo, ¿ya? La primera ley de Kirchhoff dice, la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de este nodo. Entonces, acá tenemos un nodo, ¿ya? Y acá tenemos la unión de varios cables. A este nodo, por ejemplo, llega una corriente I1 y sale una corriente I2, I3, I4. ¿Qué cosa dice? Debido a la conservación de la carga eléctrica, la corriente total que entra al nodo es igual a la corriente total que sale. La sumatoria de la corriente que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso sería, ¿quién entra? I1. ¿Quién sale? I2, I3 e I4. Esto de acá se le llama primera ley de Kirchhoff. Ujú. Segunda ley, la ley de Mayas. A ver, esto es consecuencia de la conservación de la energía. Ya me dice, la sumatoria, en este caso, la sumatoria de la FEN en un trayecto cerrado es igual a la suma de los productos de las intensidades de corriente eléctrica por las resistencias. Ahora, ¿cómo se trabajaría esto? Mira, esto es una malla. Para que hablemos de una malla tiene que haber al menos un camino cerrado, al menos una resistencia y una batería. Al menos, ¿no? Una batería, una fuente. Y por ahí circula una corriente eléctrica. En una malla se cumple, acá tenemos otra malla porque tiene su batería, su resistencia, otra malla porque tiene su batería y resistencia. En una malla se cumple la sumatoria de FEM es igual a la sumatoria de I por R. Es como el BIR, ¿no? Pero más generalizado. La sumatoria de las FEMs es igual a la sumatoria de I por R. E es la FEM, que se mide en vol. Y la intensidad de corriente eléctrica, y R es la resistencia. A ver, ¿qué pasaría cuando tienes acá? Ah, miren, tenemos dos resistencias en paralelo. Mira, la corriente viene por acá y por arriba una parte va y otra parte por abajo. Según la primera ley de Kirchhoff, la corriente que entra se divide en dos, una parte por arriba y otra parte por abajo. O sea, la corriente total que sale es igual a la corriente total que entra. A ver, estas dos resistencias están en paralelo. A ver, cuando las resistencias están en paralelo, ¿qué cosa tienen en común? ¿La intensidad de corriente eléctrica o la diferencia de potencial? ¿Qué tienen en común la resistencia cuando están en paralelo? Mira, cuando están en paralelo, lo que tienen en común es la misma diferencia de potencial. Recuerda, es la misma diferencia de potencial o voltaje. ¿Ya? Cuando están en paralelo, la misma diferencia potencial se tienen ahí. Ahora, si abajo le colocas I,
¿cuánto es la diferencia potencial? Es vir, es I por 6. Sería 6I. Pero por arriba la diferencia potencial tiene que ser la misma. O sea, 3 por la corriente acá, la multiplicación tiene que ser igual a 6I. Por eso la corriente sería 2I. Otra vez, como están en paralelo, la diferencia potencial es la misma. O sea, la corriente por la resistencia acá es igual a la corriente por la resistencia aquí arriba. Si acá abajo le colocas corriente I, sería 6 por I es igual a 3 por 2I. Ahora, la corriente que llega se divide. Una parte va por arriba, 2I, y por abajo vale I. ¿Cuánto sale de acá? 2I más I sería 3I. Entonces, ¿cuánto está entrando? Está entrando la corriente de ¿cuánto? De 3I. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en paralelo con estas resistencias, se cumple I por R es igual a I por R. Y además, la corriente que entra es igual a la corriente que está saliendo. Muy bien. Una cosita más, a ver, para acabar. El teorema de la trayectoria. Mira, cuando tenemos un circuito, imaginariamente cortamos dos trozos del circuito. Punto A, punto B. Son dos trozos del circuito, ¿ya? Una parte de mi circuito. En este caso se cumple para este trayecto lo siguiente. Vamos a suponer que la corriente va a la derecha. Hay una batería, resistencia a otra batería. Recuerden lo siguiente, chicos, ¿ah? Cuando hay una batería, la raya chiquita le coloca signo menos, la raya grande signo más. Ya. Acá otra batería, la raya grande, signo más, la raya chiquita, signo menos. Y la corriente va a la derecha. Lo que vas a cumplir es esto. Si la corriente va a la derecha, el primer punto es este. Sería el potencial acá, que es el potencial de A. La corriente va a la derecha, hay una batería. El último signo que pasa por esta batería es positivo, pasa por la carga positiva, ¿no? Mira otra vez, la corriente va a la derecha, sigue, sigue, sigue. El último signo que pasa por esta batería es el positivo, o sea, sería más la fe en 1. La corriente sigue a la derecha, sigue, hay una resistencia, pasa por esa resistencia. Siempre que pasa por la resistencia sería menos esa corriente por esa resistencia. Siempre vas a colocar cuando hay resistencia menos corriente por la resistencia. Sigue la corriente a la derecha, sigue. Hay una batería. El último signo que pasa por esta batería es el negativo. Por lo tanto, le colocas menos la FEN de acá, la FEN 2. Y ya llegaste al último punto. Entonces vas a hacer esto. Igual a el potencial final. Este procedimiento que hemos hecho se le llama teorema de la trayectoria. Y cuando hablamos de fuentes, baterías, vamos a suponer que igual, ¿cómo sería esto? La corriente se va a la derecha. Acá hay batería. Raya chiquita menos, raya grande más, raya chiquita menos, raya grande más, raya chiquita menos. La corriente va a la derecha. A partir de acá, va a la derecha. Aquí, el último signo que pasa por esta batería es positivo. Más E1. La corriente sigue yendo a la derecha. El último signo que pasa por esta batería es positivo, más E2. Sigue yendo a la derecha. El último signo que pasa por esta batería es negativo, sería menos E2. ¿Cómo armamos el teorema de la trayectoria? Sería potencial inicial, potencial en A, más E1, más E2, menos E3, y llegó al último punto. Es igual a ¿quién? Al potencial B. Esto también es el teorema de trayectoria, pero aplicado solamente a baterías. A ver, con un número, ahí está, con números. Dice, ¿cuánto sería la diferencia potencial de A menos B?
A ver, ¿cómo harías esto? Tenemos que ver, usamos obviamente el teorema de trayectoria. Nos vamos de izquierda a derecha. Recuerda, raya chiquita menos, raya grande más. Raya grande más, raya chiquita menos. Raya chiquita menos, raya grande más. La corriente va a la derecha. Entonces sería así. El primer punto es A, potencial de A. Vamos a la derecha. El último signo que pasa por esta batería es positivo. Sería más 6. La corriente va a la derecha y una resistencia. Sería, siempre que vea resistencia es menos la corriente que vale 4 por la resistencia que vale 5. Va a la derecha, sigue, sigue. Acá hay una batería. El último signo que pasa por la batería es la raya chiquita, o sea, negativo. Menos 10. Sigue a la derecha, hay una batería. El último signo que pasa por la batería sería la raya grande, positivo. Sería más 20. Y ya llegó el último punto, es igual al potencial de B. Me queda potencial en A, operando esto sería menos 4 es igual al potencial en B. Esto resta, esto suma. Me piden así, el potencial de A menos potencial en B. ¿Y esto cuánto sería? Sería 4 volt. ¿Qué es, Alvarito, no? 4 volt. Ya está. Entonces, esta es la teoría que corresponde a esta semana. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver algunos problemitas, chicos. Espero que todo esté bien. Ajá. Acá tenemos una fuente de 60 volt. Quiero calcular la intensidad de corriente eléctrica ahí del siguiente circuito. Mire, voy a hacer esto. De repente algunos dicen, ¿qué es eso? Mire, tenemos que ubicar esto. Este es un cable sin resistencia. O sea, si le colocas una letra A, la letra corre hasta acá. Otra vez, si este es un cable sin resistencia, si acá le colocas una letra, acá también estaría la misma letra. Quiere decir que esta resistencia que están acá parten de A y acaban en A. ¿Te acuerdas cómo se llamaba eso? Cuando tiene resistencia que parten de un punto inicial y el punto final es el mismo. Los voltajes son los mismos. Tenía un nombre. Se llama cortocircuito. Ya se le llama cortocircuito. Estas resistencias están en cortocircuito, así que las eliminas. Chao resistencias. ¿Por qué? Porque parten de A y acaban en A. No puede pasar corriente por arriba. La corriente pasa por acá abajo. Ahora, aquí le colocas una letra B diferente. Mira, esta resistencia de 4 está entre A y B. La resistencia de 4 que está acá está entre A y B. ¡Ah, qué chévere! Estas dos resistencias parten del mismo punto inicial y acaban en el mismo punto final. ¿Cómo se llama esa conexión? En paralelo. Estas dos resistencias están en paralelo, chicos. Están en paralelo. Y si quiero calcular la resistencia equivalente de ellas dos, ¿cómo se calcula? Multiplicación sobre la suma. O sea, 4 por 4 entre 4 más 4. Ya cuando hablamos de dos resistencias que están en paralelo, el equivalente sería multiplicación sobre la suma. 4 por 4 entre 4 más 4. Y me quedaría 2 ohm. Entonces, toda esta parte que está a la derecha, todo eso se reemplaza por una sola resistencia que vale 2 ohm. Entonces me quedaría esto así. Mira, tienes la batería, arriba la resistencia de 2, abajo 2, y por la derecha todo esto se reemplazó por una sola resistencia que vale 2 ohm. Quiero calcular la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la batería, en este caso, por el circuito. Por cierto, la corriente sale por la raya, cuando es una sola batería, sale por la raya grande y entra en la raya chiquita. ¿Cuánto es la corriente eléctrica ahí? Fácil, utilizamos ahora VIR. V es la FEN de la batería que vale 60. Es igual a la corriente que circula por ahí por la resistencia. Pero mira, 2, 2 y 2 están en un solo cable. Si están en un solo cable, entonces están en serie. Si están en serie, entonces se suman. 2 más 2 más 2. 60 es igual ahí por 6.
Entonces la intensidad de corriente eléctrica que sale de la batería sería ¿cuánto? De 10 amperes. Ahí en la número 1 la clave es besito. Cortocircuito. Porque está en cortocircuito. Acuérdate, mira, acá hay un cable sin resistencia. Otra vez, ¿ah? Un cable sin resistencia. Así que acá le colocas una letra. Pero como no hay, por acá no hay resistencia, acá también la letra es la misma. Por ejemplo, ¿qué significa que letras sean los mismos? Que los potenciales son iguales. O sea, si acá es 80 volt, acá también sería 80 volt. ¿Pasaría corriente por acá? No. ¿Por qué? Porque la corriente tiene que pasar de mayor a menor potencial. Pero si las letras son iguales, los potenciales son iguales. Entonces, no pasa corriente por arriba. Si no pasa corriente por arriba, entonces se elimina porque no sirve, no funciona. ¿Ya? Entonces, elimínalo por eso. ¿Por qué no taché por abajo, por ejemplo? Porque las letras son diferentes. Entonces, hay diferentes potenciales. Gracias a ti por la pregunta, Angelito. Ah, bueno, acá la clave de besito. A ver, quiero calcular acá la diferencia del potencial V. O sea, esto es la FEN de la batería. Por cierto, chicos, esta resistencia de 6 y la de 12 están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Porque si le colocas M, acá también sería M. S, acá también S. Entre M y S, M y S. Están en paralelo. Si están en paralelo, chicos, lo que cumple es que ¿qué cosa tienen en común cuando están en paralelo? El voltaje o diferencia potencial por acá es igual a diferencia potencial por acá. A ver, si recuerdas, ¿cuánto sería la corriente que pasa por acá? A ver, esto es básico, chicos, ¿ah? ¿Cuánto sería? Si no, igual lo voy a hacer. ¿Cuánto es la corriente que está por acá? Mira, esta batería, en este caso... no. A ver, recuerda, están en paralelo. Acuérdense, chicos, ¿ah? Si están en paralelo, los voltajes son los mismos. ¿Y cómo era el voltaje? I por R aquí es igual a I por R acá. O sea, 4 por 6 es igual a la corriente por 12. Por lo tanto, la corriente sería 2 amperes. ¿Está bien? ¿Se acuerdan, no? Muy bien. Entonces, mira, cuando veas en paralelo, sería I por R por acá es igual a la corriente por la resistencia por acá. Por eso la corriente acá sería de 2 amperes. Igual, gracias chicos, muy bien con todos. Ahora, este es un nodo. De este nodo está saliendo la corriente de 4 amperes y sale 2 amperes. Pregunta, ¿cuánto estaría entrando este nodo? ¿Cuánto sería? A ver, entra al nodo y de acá sale 2 amperes y sale 4 amperes. Pero está entrando esta corriente que está acá. ¿Cuánto sería la corriente que entra? Mira, la primera ley de Kirchhoff. La corriente total que entra a un nodo es igual a la corriente total que sale. Sale 4 amperes, sale 2 amperes. ¿Cuánto está saliendo? 4 más 2, 6 amperes. Por lo tanto, ¿cuánto está entrando al nodo que está acá? 6 amperes. ¿Está bien? Está entrando 6 amperes a este nodo. ¿Sí, no? Primera ley de Kirchhoff. Entonces, ya tenemos que está entrando a este nodo 6 amperes y este 6 amperes es la que sale de la batería. De la batería sale esta corriente 6 amperes. Por cierto, estas dos resistencias, 6 y 12, están en paralelo. ¿Qué hago con ellas dos cuando están en paralelo? Como son dos que están en paralelo, la de 6 y la de 2 están en paralelo, entonces calculamos una sola resistencia que es la equivalente. ¿Cuánto vale el equivalente? A ver, chicos. Tengo 6 y 12 que están en paralelo. ¿Cuánto sería el equivalente de ellas? Ah, ya. El equivalente de ellas se calcula como multiplicación sobre la suma. Para 2 se calcula multiplicación sobre la suma. 12 por 4, o 12 por 6, entre 12 más 6. Y claro, Celina, ¿no? Esto me queda 4 amperes.
Entonces, todo lo que está acá se reemplaza por una resistencia de ¿cuánto? De 4 amperes. El sistema se reemplaza así. La batería sale 6 amperes. Por acá la resistencia que no lo toque 4 ohm. Y por la izquierda todo eso se reemplaza por una resistencia de 4 ohm. Ese es un circuito simple. ¿Qué cosa usamos? VIR. V, la FEN de la batería, que le colocas V, es igual a la corriente que circula por todo, que vale 6, por la resistencia que se calcula sumándola. 4 más 4. 8 por 6, la diferencia potencial sería 48 volt. Y la número 2 es dinosaurio. La número 3, mire, tenemos un circuito simple. Hay una batería y hay una corriente que es de 5 en este caso. Sí, claro que sí. Para calcular esto que vale 6 amperes. ¿Cómo salió 6 amperes? Porque es este más este. Pero necesitamos calcular la de acá. O sea, si era necesario calcular la de acá para calcular esta de acá. ¿Sí, Alvarito? Ajá. Ya está. Espero que sí, Alvarito. Acá tenemos entonces mi circuito simple. Tenemos una batería acá que me da una cierta FEM conectado a una cierta resistencia que no conozco, pero me dice que sale una corriente, en este caso, de 5 amperes. En este circuito simple usamos VIR, lo que a la batería V es igual a la corriente 5 por la resistencia que vale R. VIR para esta resistencia, para este circuito. Ahora me dice, ¿qué pasaría si? No, si es que en este caso a esta resistencia se le adiciona 2 ohm, o sea, se conecta en serie una resistencia de 2 ohm, entonces en serie se conecta esta resistencia, dice que la corriente que sale de la misma batería disminuye en una unidad. O sea, si inicialmente la corriente era 5 amperes, acá se reduce en 1 amper, sería 5 menos 1, sería 4 amperes. Entonces, 4 amperes es la corriente que sale de esta batería. En este sistema también utilizamos la ecuación VIR. Voltaje o diferencia potencial en la batería es la corriente 4 por la resistencia, pero como están en serie R y 2 se suman. Sería R por 4 por R más 2. Pero como es la misma batería, V es el mismo para este caso y este caso. Pero ¿cuánto vale V para el primer caso? 5R. Así que en vez de V le colocamos ¿qué cosa? 5R. Ahora en vez de V sería 5R es igual a 4 por R más 4 por 2, 8. Resta la resistencia R, ¿cuánto sería? De 8 ohm. Esa sería la pregunta número 3. Hemos hecho 2 veces, hemos dibujado 2 veces utilizar la ecuación BIR y solamente acomodamos la primera con la segunda. Muy bien. Ahora sí, chicos. Entren a su examen. 10:45 se cierra. Espero que te vaya muy bien. Entren a su examen, chicos. Espero que te vaya excelentemente bien. 10:45 se cierra tu examen. Éxitos ahí. Espero que te vaya muy bien, chicos. Tú mismo eres. Yo sé que la vas a destrozar ahí. Easy, easy. 10:45 se cierra, chicos. Así que la fuerza te acompañe. Mm, 10:45 se cierra, chicos y chicas, ya saben.
2 minutos y medio todavía queda, chicos. Lo que le falta, 2 minutos y medio más o menos. Un poco más de un minuto queda, chicos. Un poco más de un minuto queda. Para que no te quedes. Cuando falte un minuto te aviso. Exacto, cuando falte un minuto. Un minuto exacto queda, chicos. Un minuto queda exacto. Manda tu respuesta. Ya se va a cerrar, ya se va a cerrar, ya se va a cerrar. Ya se cierra, ya se cierra. Ya está, ya se cerró, me parece. Listo. Vámonos ahora con la resolución, chicos. A ver, acá están. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Verdadero o falso? Mira, dice, por las resistencias eléctricas conectadas en paralelo circula la misma intensidad de corriente eléctrica. No, no, no. En este caso, lo que no necesariamente. Pero lo que sí tiene en común es la diferencia potencial. Pero la corriente eléctrica es la misma, eso es falso. La segunda, según el sistema internacional, la resistencia eléctrica se mide en ohm. Sí, verdadero, ¿no? La resistencia se mide en ohm. ¿Un amperímetro posee una resistencia eléctrica muy grande? No. El amperímetro posee una resistencia eléctrica pequeñita. Cuando es ideal, es nula. Por eso sería falso. Falso, verdadero, falso en la primera. En la segunda, dos resistencias de 8 ohm y 2 ohm conectadas en paralelo. Determina la resistencia equivalente. A ver, son dos resistencias en paralelo. ¿Qué se hace? Multiplicación sobre la suma. 8 por 2 entre 8 más 2. 16 entre 10 me quedaría 1,6 ohm. Nada más. La tercera. Se tiene dos resistencias de 6 ohm y de 3 ohm, conectadas en paralelo, ¿ah? En paralelo. Por la resistencia de 3 ohm circula una corriente de 12 amperes. Determina la intensidad de corriente eléctrica que circula por la otra resistencia. Como las dos resistencias están en paralelo, ¿qué cosa se cumple? Corriente por resistencia es igual, en el otro caso, corriente por resistencia.
La corriente, la primera que es 6, no, la resistencia, la primera 6, por la corriente que circula por ella, que no lo conozco, es igual a en este caso, la resistencia, la segunda resistencia que vale 3, por la corriente en el segundo caso que vale 12. 6 por I es igual a 3 por 12. La corriente eléctrica es de 6 amperes. Nada más, es lo único, lo que vimos en los ejemplos. ¿Está bien? Eso sería la resolución de las preguntitas del examen. Espero que todo esté bien. Se va esta parte. Y ya está. A ver. Continuamos acá. Listo. Ya está. Continuamos acá entonces. A ver, la número 4, ¿cuánto sería el valor de I? A ver. Vamos a verlo primero, mira. 6 y 3. Estas dos resistencias 6 y 3, ¿cómo están? En paralelo. Esas dos resistencias que están en paralelo, vamos a calcular el equivalente. ¿Cómo? Como son 2 y en paralelo sería 6 por 3 entre 6 más 3. 18 entre 9 me quedaría 2 ohm. Todo esto se reemplaza por una resistencia de 2 ohm. Ahora, si en este caso la resistencia de todo esto sería 2 ohm, me queda 2 ohm conectado a 4 ohm. Estarían en serie, ¿no? Todo esto de acá, que es 2 ohms, se reemplaza por un solo cable conectado a esto de acá, que sería de 4 ohm. Y esto de acá cierra con el circuito con esta batería de 36 volt. Vamos a utilizar para este circuito VIR. Lo que da la FEM, esto que da la FEM sería 36 volt. Es igual, la corriente que circula por acá, pero esa corriente que circula es la corriente que sale de esta batería. La corriente que sale de la batería, le voy a colocar I1 por la resistencia. A ver, 4 ohm. Y lo que me sale acá, que es 2 ohm, están conectados en serie. Así que se suma 2 más 4. 2 más 4 es 6. Por I, 1 es igual a 36. De ahí, la corriente I1 sería ¿cuánto? De 6 amperes. Pero eso es la corriente que sale ¿de cuál? De esta batería. Esta corriente de 6 amperes es la que sale de esta batería de 36 volt. 36 volt hacia arriba, la corriente hacia la izquierda es esta corriente que salió ¿cuánto? 6 amperes. Lo calculé. Y esta corriente, una vez que llega acá, una parte va por abajo y otra parte va por la izquierda. Oye, pero si en este caso, si acá es I, la corriente acá, ¿cuánto sería? 2I. ¿Por qué? Porque como están en paralelo, los voltajes son iguales. 6 por I es igual a 3 por esta corriente de acá, que sería ¿cuánto? 2I. ¿Sí? Entonces, de este nodo sale la corriente I, y 2I sería 3I, es igual a ¿cuánto? 6, y vale 2. Si vale 2, la corriente acá sería 2 amperes, y la que está por acá sería 2 por 2 sería 4 amperes. Si cumple, ¿no? Mira, 6 por 2, 12. 4 por 3, 12. Y además, 4 más 12, 6, y la corriente que entra sería 6 amperes. Claro, sí cumple. Entonces, me están pidiendo la corriente la corriente I. La corriente I, ¿cuánto sería? 2 amperes. La clave, la número 4 es besito. Ya está, ¿no? Ya lo tienes. La 5. En el circuito eléctrico mostrado se presentan dos fuentes de voltajes E1 que vale 10 volt y E2 que vale 4 volt. A ver, chicos, a ver, escúchame, ¿ah? Son dos baterías. ¿Quién manda? La mayor, ella manda. ¿Y la corriente por dónde sale? Por la raya grande. Mira, son dos baterías. La mayor manda. La corriente sale por la raya grande. De acá sale la corriente y va en este sentido, ¿no? Por la raya grande sale, entre la chiquita, estaría yendo en sentido horario. Este es un circuito, utilizamos ahora la ecuación BIR. No te olvides que por todas ellas van a hacerse en serie, pasa la misma intensidad de corriente eléctrica. A ver,
BIR, lo que da la batería sería el mayor que vale 10. Ahora, sumas o restas 4. Vamos a ver. Mire, a partir de acá la corriente va hacia dónde? Hacia arriba. Luego va a la derecha, luego baja. Acuérdate, esta batería, la raya grande es más, la raya chiquita es menos. Así que de acá la corriente va hacia arriba, a la derecha. Baja, baja, baja. El último signo, la última rayita que bueno, el último signo que pasa la corriente por esta batería es la raya chiquita, o sea, la negativa. La negativa. Si por último pasa por la negativa para esta batería, ¿qué voy a hacer? Resta los voltajes. Sería 10 menos 4 es igual a la corriente que circula por todas ellas, que vale I, por la resistencia. ¿Qué voy a hacer con estas resistencias? Se suma porque están en un solo cable. Sería 2 más 1. 10 menos 4 sería 6, es igual a I por 3. La corriente sería de 2 amperes. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica es de 2 amperes. Ahora, si quiero calcular la potencia por una de las fuentes, calculamos para ambas y una de ellas tiene que estar en la clave. Por ejemplo, la de arriba. La potencia es de una, en este caso, de una fuente es V por I, o sea, la FEM por la corriente. La potencia para la primera sería la FEM que vale 10 por la corriente que circula, que es 2. 10 por 2 sería 20 watts. La potencia que circula por acá, potencia 2 sería el voltaje o la FEM que vale 4 por la corriente por acá que vale también 2. 4 por 8 watts. ¿Cuál es la que está en la clave? 8 watts. La clave, la número 5 es pesito. Muy bien. La número 6. A ver, dice, el voltímetro es, en este caso, ideal, acá está. ¿Qué significa el voltímetro ideal? Significa que tiene la resistencia tan grande que es infinita. Y es tan grande como es infinito, por acá no pasa corriente. Como si no existiera. Cuando hablamos de ideal, como si no existiera. Ya, olvídate de esto. Esto solamente me indica que yo quiero la diferencia potencial entre estos dos puntos. Pero lo eliminas porque no existe. Ya, solamente me indica que quiero entre estos puntos la diferencia potencial. Ahora, chicos, a ver, pregunta, a ver, esta parte para ti. Hay dos baterías. Para esta malla, porque por acá no pasa corriente porque es ideal. ¿Cómo es la corriente? ¿En sentido horario o antihorario? A ver, ¿cómo sería la corriente? ¿Horario o antihorario? Vamos a ver, ¿ah? Antihorario, ya, gracias. ¿Quién manda? La de 40. Ella manda, ¿no? Ella manda. La corriente sale para esta batería por la raya grande. Sale por acá. Y efectivamente, ¿no? Como tú dijiste, está en sentido antihorario. Muy bien, tienes toda la razón, chicos, gracias. Antihorario. Ahora, otra pregunta. ¿Qué voy a hacer con estas baterías? ¿Sumas o restas su FEM? ¿Es 40 más 10 o 40 menos 10? A ver, ya comenzaste muy bien con la dirección. A ver, ¿sumas o restas? Restas, vamos a ver, ¿ah? La corriente de esto sale por la raya grande, a la izquierda. Baja, va a la derecha. Al último pasa por la raya chiquita. La raya chiquita es negativa. Si al final pasa por esta batería por la raya chiquita, voy a restar, como dijiste, Samantha. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, las FEM. Entonces, voy a utilizar acá BIR. La FEM de la batería sería la resta. 40 menos 10 es la corriente que circula, que es la misma, y por la resistencia. Pero como están en serie, esta resistencia de acá se suma. 3 más 2. Y por 5 es igual a 30. ¿No?
30 es igual a I por 5, la intensidad de corriente eléctrica es de 6 amperes. 6 amperes. Entonces la corriente eléctrica que circula por acá es de 6 amperes. Ya está. Ahora, esta corriente es la misma que pasa por acá y que pasa por acá. Ahora, me pide lo que lee el voltímetro. ¿Qué lee el voltímetro? La diferencia potencial entre estos puntos. Pero por esta resistencia está pasando la corriente ¿de cuánto? De 6 amperes. La diferencia potencial entre estos puntos se calcula como VIR. La diferencia potencial entre estos puntos es lo que lee el voltímetro. Y se calcula la corriente que pasa por esta batería. ¿Cuánto es? Es 6, ¿no? 6 por la resistencia que vale 2. 6 por 2 sería 12 volt. Entonces la diferencia potencial entre estos puntos es 12 volt. Y eso es exactamente lo que lee el voltímetro. Ahí en la número 6 me quedaría clave avioncito. Muy bien. A ver acá. Tenemos tres baterías de 1,5 volt. Cada una tiene una resistencia interna del 0,1 ohm. A ver, a ver. Cada pila una resistencia interna de un 0,1 ohm. Y el foco de 5 a 7 ohm. ¿Cuánta corriente circula por el foquito de la linterna? Miren, acá es un circuito simple. Usamos VIR, ¿ya? Pero mira, las pilas están conectadas de tal manera que si este es el negativo y la cabecita de esta pila, ¿ha visto una pila? Esta es positiva. Nega, posi. Cuando tú conectas de esa manera, la FEN se van a sumar, ¿no? Porque es nega, posi, nega, posi, nega, posi. Entonces, lo que voy a usar es ¿qué cosa? Esas baterías se van a sumar. La fe de la batería se suma. Si es que te hubieran chocando en este caso dos cabezas de estas baterías, por ahí hay una resta. Pero como están siguiendo cabeza, cola, en este caso, posi, nega, posi, acá sería nega, posi, nega, posi, nega, posi, entonces están secuenciados, entonces se suman la FEN de las baterías, pero como son tres, cada uno vale 1,5, sería 1,5 más 1,5 más 1,5. Es igual. Como hablamos de un circuito, la corriente es la misma y por la resistencia. Cada una de esas pilas tiene una resistencia de 0,1, 0,1, 0,1. Acá está. 0,1 más 0,1 más 0,1 en serie. Pero como se conecta en serie con el foquito, que tiene resistencia de 5,7, suma su resistencia. 5,7. Esta suma es 4,5, es la corriente que circula ahí por la resistencia. La suma de todos sería 6. Divide y la corriente que circula por todo el sistema, por la batería y el foquito, sería 0,75 amperes. La clave de la 7 es besito. Muy bien. La 8. La potencia disipada por el resistor R2.
Miren, de esta batería está saliendo la corriente de 5 amperes, ¿no? Mira, sale la corriente de 5 amperes y llega aquí a este nodo. Y de este nodo, una parte va por acá. 3 amperes va por acá. Pregunta, ¿cuánto iría por acá? ¿Cuánto es la corriente que circula por acá? Sí, ¿no? ¿Se entiende? De esta batería sale 5 amperes, pero llega aquí, usando la primera ley de Kirchhoff. Si llega aquí, una parte va por acá 3 amperes y el resto pasa de frente y pasaría por esta resistencia. ¿Cuánto sería esto de acá? Eso sería una corriente de, acá está, de 2 amperes. ¿Sí? Porque mira, si este es un nodo, 3 sale 3 más 2, 5 y está entrando 5 amperes. Ya lo primerito es eso. Otro, si acá le colocamos la letra M, corre M, M, P, P, P. En este caso, esto está entre M y P. Entre M y P. M y P. Entonces, entre estos puntos hay una diferencia potencial, ¿no? Hay una diferencia potencial. Mira, acá la diferencia potencial es de 15 volt, acá también 15 volt, 15 volt. La diferencia potencial va a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma porque están en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo esto, esto y esto? Porque empiezan en M y acaban en P. Están en paralelo. Quiere decir que entre estos puntos hay 15 volt, por acá también 15 volt, por acá también 15 volt. Ahora, para esta resistencia R2, quiero calcular la potencia que disipa. La potencia lo voy a calcular como diferencia potencial entre estos puntos por la corriente. La potencia sería, la diferencia potencial entre estos puntos es esta. Entre MP sería 15 por la resistencia que vale cuánto, bueno, por la corriente que circula por acá, que sería 2 amperes. 15 por 2, la potencia ahí sería 30 watts. La número 9. Mire, a ver, acá son dos mallas. Ya son dos mallas. Para la primera malla son dos mallas porque tiene su batería resistencia, acá también, batería resistencia. Para la primera malla, la que está a la izquierda, la corriente le voy a colocar I1. Para la malla a la derecha, la corriente que circula le colocas I2. Ahora hay que ver el sentido de la corriente. Para la malla de la izquierda, hay dos baterías, 8 y la de 12 volt. ¿Quién manda? La de 12. La de 12 va a ser que la corriente sale por la raya grande y estaría entonces la corriente para esta malla en este sentido. En sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, para esta malla, la corriente va a estar en sentido antihorario. Y uno.
Para la otra malla, ¿quién manda? La batería de 8 volt. De acá la corriente va hacia arriba, derecha, en este sentido. Estaría en sentido horario. Ah, mira, la corriente 2 sería en sentido horario. Ahora, ¿qué cosa lee el amperímetro? A ver, la suma o resta de la corriente. Fíjate que para el amperímetro, tanto la corriente I1 como la corriente I2 lo toma hacia arriba. ¿Qué leerá ese amperímetro? Ahorita me respondes. A ver, ¿qué crees que lee el amperímetro? ¿Suma o resta? Mira, las dos corrientes los toma hacia arriba. ¿Qué leerá? Ahorita vamos a ver eso. Pero antes que nada, en cada malla utilizamos VIR en cada malla. A ver, para la malla que está acá, ¿qué hago con estas baterías? ¿Se suma o se resta? Mira, si para el que manda es el de 12, la corriente sale por la raya grande, va a la izquierda, abajo, derecha, va hacia arriba, el último signo que pasa es positivo porque pasa por la raya grande. Entonces se suma a ellos. Sería 8 más 12, que es la FEM, es la corriente que circula por ella, que es I1, por la resistencia. La única resistencia de esta malla es 10, así que la resistencia sería 10. 20 es igual a I1 por 10, la corriente I1 sería ¿cuánto? De 2 amperes. La intensidad de corriente eléctrica por acá sería I1 de 2 amperes. Ahora para la malla que está aquí, ¿quién manda? El de 8. Sale la corriente por la raya grande, va hacia arriba, va a la derecha. El último signo que pasa por esta batería es negativo, ¿no? Arriba a la derecha pasa por la raya chiquita negativo, o sea, se resta. 8 menos 3 es la diferencia potenciales, la corriente que circula por esta malla y 2 por la resistencia. Solamente está ella que vale 5. 5 es igual a I2 por 5, la intensidad de corriente eléctrica por acá I2 sería 1 ampere. Ahora, ¿qué lee el amperímetro? Mira, el amperímetro lee una corriente hacia arriba y la otra también lo toma hacia arriba. O sea, lo que lee sería la suma de las corrientes. 2 más 1 sería 3 amperes. La clave es casita. Si por el amperímetro una corriente estuviera hacia arriba y la otra estuviese hacia abajo, ahí leería la resta. Pero como para este amperímetro las dos corrientes están yendo hacia arriba, lo que lee qué cosa es la suma. Muy bien. La 10, a ver, San Marcos 2019-1.
Ya, miren, gracias. Dice que por acá la corriente que llega es 1 ampere. ¿Ya? De tal manera que por arriba va a pasar ¿cuánto? 10 miliamperes. Recuerda que mili es 10 a la menos 3, o sea, 10 por 10 a la menos 3 sería 0,01 ampere. Usando la primera ley de Kirchhoff, la corriente que llega a este nodo es igual a la corriente que sale. Si sale por acá 0,01 ampere, el resto, lo que le falta para 1, iría por abajo. Antes que nada, la resistencia del amperímetro es de 9,9 ohm y por abajo pasa una corriente de 0,99 ampere. Quiero calcular la resistencia RD, pero como sabemos, entre estos puntos, ¿qué es lo que está pasando? Como están en paralelo, el voltaje o la diferencia potencial es el mismo. Si la diferencia potencial es la misma, entonces I por R por acá es igual a I por R por acá. Sería, en este caso, la corriente 0,01 por la resistencia de este amperímetro 9,9 es igual a la corriente por abajo, que es 0,99 por la resistencia RD. ¿Sí? Y de acá la resistencia RD me quedaría 0,1 ohm. La clave, claro, Angelito, muy bien, besito. Y básicamente esto es un resumen de lo que hemos estado avanzando, ¿no? En la clase. Acá hemos utilizado la ley de